México en los tiempos del muro de Trump. Los Dreamers, los migrantes, el Tratado de Libre Comercio, nuestros paisanos al otro lado de la frontera. Hoy una entrevista de controversia con Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, una experta en las relaciones México-Estados Unidos. También esta noche diremos mucho gusto a Marina de Tavira, actriz, maestra de teatro y amante de la yoga. Actualmente protagoniza a una suicida compulsiva en la obra Obsesión. Mucho gusto igualmente a Juan Ignacio Aranda, actor de profesión como su famoso padre, Ignacio López Tarso. Y en este momento está integrado al elenco de la obra Bajo Terapia. Y mucho gusto también a Julia Santibáñez, escritora, editora y traductora. Este año ganó el Premio Internacional de Poesía que otorga la Fundación Mario Benedetti en Uruguay, entre 300 autores por su libro Eros una vez. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de este espacio. Mi querido Sergio, muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos como todos los viernes a este que ya es nuestro programa número 117. El 117 de Rocha y Sarmiento, así se llama. Está bien. O Sarmiento y Rocha, como ustedes quieran. Y bueno, pues no le cambien, que ya estamos de vuelta. El ratón Macías. Desde su campaña por la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump emprendió una férrea embestida contra México y los mexicanos que ha continuado ahora ya como el habitante principal de la Casa Blanca. Endurecimiento de políticas migratorias, cuestionamientos al Tratado Comercial de Libre Comercio de América del Norte, la construcción de un muro a lo largo de la frontera con nuestro país. Estas son algunas de las acciones emprendidas por el controvertido empresario que se ha convertido ahora en presidente de los Estados Unidos. Leticia Calderón Chelius es doctora en Ciencias Sociales, miembro de la Asociación Civil Sin Fronteras y asesora del Instituto de Mujeres en Migración y la Organización Mexicanos en el Exilio. Es también profesora investigadora del Instituto Mora y una experta en lo que ella misma define como sociología política del proceso migratorio. Doctora Calderón, gracias por estar con nosotros aquí, con Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento. Son muchos frentes los que ha abierto Donald Trump, pero no para. De alguna forma esto le está dando algún tipo de rendimiento político, ¿no es así? ¿El mexicano en este momento es un buen chivo expiatorio en la política de Estados Unidos? Siempre ha sido un buen chivo expiatorio, ¿eh? Esta es una de las cuestiones, digo, obviamente se utiliza más, se ha utilizado más o menos, pero no hay que olvidar lo que ya sabemos ahora repetidamente, que por ejemplo, el retorno migratorio a nuestro país empezó realmente con la política de Obama, el dulce Obama, pero que realmente en términos migratorios fue muy duro. Y ahora, bueno, lo utiliza de una manera mucho más fuerte, más bravucona el señor Trump y ha estado ahí. Sí le reditúa. Efectivamente es un tema que no creo que va a soltar mientras él esté en el poder, porque al final de cuentas ese es el tipo de electorado que apeló a su presidencia. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno de México? Ha también adaptado su política migratoria, sus relaciones, su apostura para hablar de estas cosas frente a un gobierno tan férreo y aparte de todo tan alaraquiento.
como el de Trump? Mira, yo creo que el gobierno mexicano había tenido desde hace mucho tiempo una estrategia interesante respecto a la relación con los mexicanos en Estados Unidos, pero siempre muy diplomática, como muy de bajo perfil, mucho de asistencialista, ¿no? Algunos programas bastante exitosos, el programa de salud en algunos momentos. Pero realmente incluso la misma comunidad mexicana en Estados Unidos hablaba de una distancia y de una dificultad para conectarse con su país de origen, con México. Entonces, esto que no se hizo de una manera diferente, que hubiera tenido que ver, desde mi punto de vista, con que el mismo país, México, nosotros ahora, además con la embestida comercial también, tuviéramos un desarrollo económico que pudiera ser un referente de retorno posible, como tener siempre unas bajo la manga. Entonces, en el momento en que eso no ocurre Como en un México, subdesarrollo fue en su momento el factor para la expulsión de y entonces, todos ellos. si no es opción, lo que hace es que los acaba dejando encerrados a los mexicanos que están en Estados Unidos sin opciones o solo un retorno que no es lo que desean. Entonces, el gobierno mexicano, creo yo que su política frente a la migración tiene que pasar, o tendría que haber pasado, por también una política de desarrollo interna en nuestro país. Entonces, no es que no haya buenos programas o algunos diplomáticos ejemplares, cuando puede haber unos que no lo sean, pero no ha sido una cuestión realmente que englobe una estrategia que hoy nos estaría dando, digamos, una posición muy distinta, porque en este momento somos realmente rehenes del discurso de Donald Trump. Pero a ver, como planteas tú, Leticia, aquí lo curioso es que regresan a México a un mexicano, y lo que hace es llorar. Ha habido por lo menos un caso que yo recuerdo de uno que se suicidó. Para ellos la peor tragedia del mundo es dejar ese ambiente hostil en el que viven en los Estados Unidos para regresar supuestamente a su propio país. Eso quiere decir muy notable que no quieren estar aquí. La miseria imponiéndose al miedo. Es que, bueno, y además porque los últimos 10 años hemos vivido una situación de violencia que ha aumentado, Claro. sobre todo, fíjense la ironía, en las regiones de más alta emigración. Entonces tenemos esta paradoja en la cual México ha producido migrantes, ha tenido al mismo tiempo un proyecto económico con el país que ahora se muestra hostil, no amistoso, y entonces esa población que de manera sistemática se fue, estamos hablando del 10% de la población de nuestro país que vive en el extranjero, concretamente en Estados Unidos. Tú lo dices muy bien, la peor tragedia que enfrentan es tener que regresar aún siendo indocumentados, teniendo un panorama, digamos, con incertidumbre. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso de los jóvenes Dreamers, que efectivamente tienen una situación de duelo, ¿no? Porque pues, se quieren insertar a la sociedad estadounidense, pero ni siquiera hasta este momento consideran como opción el hecho de que México es la 14ª economía más fuerte del planeta. ¿Por qué no lo ven? Yo creo que eso es lo que nos obliga a voltear la cara y ver qué estamos haciendo desde México. Ahora, doctora, ¿cómo influye todo esto en esta negociación del Tratado de Libre Comercio, que para muchos es decisoria en el futuro inmediato del país, que para algunos puede ser superable en caso de fracasar? Ya tuvimos este asunto de la cuarta ronda, que termina curiosamente con el señor Lighthizer de los Estados Unidos quejándose amargamente. Si tu inglés es mucho mejor que el mío, yo lo sé, pero quejándose amargamente de Canadá y de México. De la intransigencia de ser México y Canadá. intransigentes, etcétera. Es increíble el discurso desde Estados Unidos y realmente sí es una situación, digo, muy compleja para el país, para nosotros, México, porque efectivamente el Tratado de Libre Comercio tiene y ha generado una estructura que no es fácil desmontar, digo, ni para un lado ni para el otro, pero que en realidad quienes son más afectados, más incorporados a esta economía, sobre todo algunos sectores, es México. Sin embargo, también en la misma lógica de lo anterior, esto nos lleva a reflexionar desde otro lado. A ver, ¿qué ha beneficiado? ¿De qué manera ha beneficiado? Ciertamente, en números brutos, absolutos, el Tratado de Libre Comercio representa un ingreso muy importante y una economía dinámica. Pero aquí entra el punto donde esa promesa llamada Tratado de Libre Comercio y luego NAFTA, ¿qué generó en términos de desarrollo? Sobre todo en el entendido de que, como se ofreció en sus tiempos, ¿no?, en sus momentos inaugurales, implicaba una posibilidad de desarrollo para el país en su conjunto, y son exactamente los famosos años de la desigualdad extrema. Entonces, yo creo que es una situación en la cual sí es muy duro, y aún así también oímos un discurso que a veces no nos permite entender la lógica de los negociadores mexicanos. De repente es muy duro, es difícil, y de repente también hay un discurso en que no es para tanto, hay país aparte del TLC,
por supuesto que hay país, además del TLC. Pero el punto quizás es cómo, perderíamos ¿no? 1 millón de empleos, ¿no? No, Esos son los cálculos. Es tremendo, Sergio. Yo creo que sí estamos frente a un panorama muy difícil y no sirve de nada, digo, en el discurso, en el debate, decir, bueno, también perdería Estados Unidos. Obviamente perderían, pero el impacto para su economía es nada, sí. Y se puede, digamos, multiplicar en otras partes. El punto acá es, obviamente sirve en lo político para Estados Unidos, para el señor Donald Trump, le sirve y mucho. El costo para ellos lo hay, pero no tiene nada que ver con lo que significa para nosotros. Pero eso tampoco implica, desde mi perspectiva, que el tratado se pueda negociar con las bases con las que se ha pensado desde ahora, únicamente empresariales, sin que se considere que efectivamente un instrumento como estos debe en algún momento y tendría que haber beneficiado a sectores que quedaron totalmente fuera de esto. Y bueno, es una reflexión a lo mejor más filosófica si quieren, porque en este momento lo que hay que hacer es, digamos, salir adelante con esta posibilidad, pero se plantea muy complicada. Ahora, ¿no? salir adelante, el tratado ya se va hasta el 2018. Sí. Eso está muy claro. Ya La negociación, no sí. hubo la velocidad suficiente en las negociaciones para prever que pudiera resolverse en este mismo año. Se va por lo menos hasta el primer trimestre del 2018. ¿En qué medida? Y esta es una pregunta para los dos, querido Sergio. ¿En qué medida el tratado va a ser un factor? O bien una bandera, o bien un tiro al blanco para los diferentes candidatos a la presidencia. El tratado ya se nos metió al 2018. Si se resuelve o no, y en qué sentido, y en qué proporción. Pero se hubiera metido de cualquier forma, a ver cómo piensas tú, Sergio, pero desde mi punto de vista, aunque se hubiera aprobado ayer, vamos a suponer, y en la negociación que quisiera Estados Unidos... 3 que además, meses son 3 meses. Pero viene De aquí a ahora que empiezan las lo que no campañas, pasó 3, en el 4 93, meses. y fue que en este momento sí hay una diversidad política, o sea, si el país sí avanzó en términos de diversificación democrática, y en ese sentido lo que sí habría es un debate a nivel del Senado y que no hubo en su momento en México. Entonces, aún así se hubiera empalmado. Obviamente entiendo tu pregunta en el sentido de decir, bueno, se mete al tema electoral. Pero bueno, ya el mismo Krugman dijo, ¿no?, que no hay que tener miedo de opciones de otro tipo porque aunque entre al discurso y al debate, bueno, hablaba específicamente en este caso de López Obrador, bueno, no parece ser que sea una bandera de un nacionalismo cerrado el que hasta ahora ha tenido, O sea, por ejemplo, ese candidato, ¿no? No es Chávez, es Lula. Bueno, eso es lo que dijo Krugman, ¿no? Eso es lo que dijo Krugman. Y digo, le dio en ese sentido un espaldarazo en el sentido de decir, bueno, esto es una política más interna mexicana. ¿Y usted, señor Sarmiento? Mi posición, a ver, sí. mi posición es que, por supuesto, que se va a meter en el debate político. Sí, Además, creo claro. que es bueno. Este es uno de los temas, pero además estuvo metido en el debate político allá en los años 90 también. Hay quienes lo vivimos lo recordamos. Algunos no se acuerdan. Yo me acuerdo Jorge Castañeda. Yo recuerdo que iba en contra. El otro TLC famoso, ¿no? Yo empecé mi carrera un poquito después. Sí, por eso sí. no me claro. O sea, a ti te tocó cuando lo defendía. Yo te quiero hacer una pregunta. Trump, cada vez que tiene oportunidad, dice este es el peor tratado comercial de Estados Unidos. Sin Durante embargo, 20 años nos tomaron el pelo y no nos dimos cuenta. sí, los mexicanos se aprovecharon de nosotros. Pero aquí la gran pregunta, ¿por qué no lo cancela? Evidentemente se da cuenta de que hay un costo grande si lo cancela. ¿Por qué no lo cancela? Bueno, lo que parece ser es que, bueno, hay diferentes voces que incluso se han expresado ya en Estados Unidos. Las empresas en Estados Unidos están completamente en contra de Pero salirse. sí hay que tomar en cuenta que están Agrupaciones en de contra, agricultores. pero tampoco han sido realmente activistas fuertes, contundentes, a favor del tratado. Y hay que tener en cuenta que el as bajo de la manga de Donald Trump es la reforma fiscal. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctora. Gracias por invitarme. Ha sido muy aleccionador escucharte, Clemen. Claro que Gracias. sí. Nosotros continuamos. Bueno, y ahora que tenemos, siempre me das unas sorpresas impresionantes. De verdad, puro talento. Puro talento. Vas a ver, ya les habíamos hablado veo de a la Marina. distancia. Vea, talento y belleza, por supuesto. Vente, Marina. Marina de Tavira. Ilustrísimo. ¿Qué tal? apellido Mucho de gusto. las- Mucho gusto, Bienvenida. encantada. Perdón, Sergio, yo Marina. por Perfecto. duplicado. Genial. Ay, abusivo. Yo también. Bueno. Bueno, yo también muy listo. Juan Ignacio Aranda, mi cuate de toda la vida.
¿Cómo están? También superactor. Sergio. ¿Es tu cuate de toda la vida? Sí. Es mi cuate de toda la vida. Nunca te has dado Nos conocemos cuenta de desde estos chiquitos. Desde chiquitos, Sergio. Qué Y gusto, bueno, Julia qué gusto. Santibáñez, Mucho gusto. adiós. Me da mucho gusto. Dedicado, exitosísima, premiadísima. Julia, Ahora, me han ¿Cómo platicado estamos? muy bien de ti. Mucho gusto. Pues por qué varios bueno. días, ¿no? ¿Verdad? Por Qué varios bueno. días. Hola. Les Julia, ¿cómo estás? traje cada uno un libro. Ah, mira. Ya salió por fin. fueron ganones. Ya salió. Ya salió por fin. Oye, me encanta tu libro. Ay, pero esa página 41 la tengo muy en la memoria del hardcore. Yo no me la es sé. un, Ah, ok. imagínate Yo dije, ¿cuánto 41? un poema de una pareja que se está grabando haciendo cositas. Y él le dice, ay, a ver, por aquí, allá, y no sé cuántos. No, pues hay que leerlo. Pero en poema. ¿Te puedes Genial. creer eso? ¿Cómo se te ocurrió hacer un poema de eso? Pues porque es parte de la vida cotidiana, ¿no? Las redes sociales. En la vida cotidiana lo haces todos los días. Bueno, el poesía final erótica. no suelo ponerlo muy en práctica, el final del poema, que no lo Poesía diré para erótica no siempre es lo spoilearlo. máximo. Pero bueno, pues sí, el erotismo, el sexo, el deseo son realmente el motor, creo, de todo, mucho más, en mi opinión, mucho más que cualquier otra cosa. El poder, el dinero, eso me parece que queda en segundo lugar frente a la potencia del deseo, que no solamente es erótico, que tiene que ver con un impulso vital. ¿Cómo te enteraste que ganaste el premio Benedetti? ¿Te llamaron? ¿Te Me mandaron llamaron, una sí. cartita Me o un llamaron. correo electrónico? No, me llamaron por el celular y yo estoy a punto de no contestar porque no suelo contestar números que no conozco. Y pues no sé, tuve algo que dije, bueno, vamos a ver quién es, a ver si no es el banco una vez más. Oye, y a propósito del deseo y del erotismo, chiquita, me encanta tu personaje. El de la obra de teatro. El de la obra de teatro. Diles, ¿cuál es la tesis? Pues tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Julia. En realidad es una obra sobre una mujer que tiene tendencias depresivas, intentos de suicidio recurrentes y adicción a las terapias. Y entonces en un momento dado entabla una relación erótica con un psicoanalista incipiente, con poca experiencia, que la despierta justo a ese impulso vital que dices, y por un instante toca la euforia, el pico hasta arriba, pero luego... Y lo que ves caer. Exacto. Pero la tesis es que tú piensas que el sexo te está ayudando. Es una Sí, buena terapia. por supuesto. Oye, es maravilloso eso. Sí, Oye, sí, quiero ¿no? retroalimentación. Todos Yo ya no quiero quisiéramos- hablar. Todos quisiéramos terapias. de esas. Es una obsesión. ¿Por qué se llama obsesión? Porque ella genera después una obsesión por este hombre. Es un caso real de Irving Yalom, que está en su libro El verdugo del amor. Irving de Shalom. Ajá. Buenísimo. Y era es una mujer que se quedó prendada de este hombre y por 8 años su vida consistía en esperar una llamada porque le llamaba cada cumpleaños. Y era lo que la mantenía viva hasta que llega con Irving Yalom y el cuento se llama El verdugo del amor porque tiene que cortar de tajo, ¿no? Dice Irving Yalom, odio tener que ser el verdugo del amor. Oye, tú estás también bajo terapia. Fíjate, es muy Sí, ¿verdad? ¿verdad? Con Ignacio. Acá son 3 parejas, 6 personas, 3 parejas que no se conocen entre ellas, son citadas casi a un experimento terapéutico, no está presente el terapeuta, deja 8 sobres, es conducido y bueno, suceden unas cosas terribles. Deja unas galletas, café, agüita y una botellita de whisky por si se quieren animar las personas y se empiezan a animar y suceden cosas terribles. Le decía a Marina que creo yo que todo el público se identifica con uno de los 6, si van en pareja con una de las 3 parejas. En fin, es una obra que está ya en Madrid, está en Barcelona, se acaba de estrenar en Croacia. En fin, le ha ido ¿Quién muy la bien. escribió, Juan Matías Ignacio? del Federico, un autor argentino y dirigido por Daniel Veronese, que vino a increíble. dirigirnos a nosotros. Yo advierto una suerte de globalización en las obras, como que estamos más rápidamente ciertas obras que además tocan temas muy actuales se están reproduciendo más rápidamente que Sí. antes. No sé, no Sí, se lo sí, percibes sí, así. Claro, y es lo mismo con las películas, ¿no? Y con todo. Ya antes tenías que esperar a que se estrenara una película no sé cuánto tiempo en tu país y ahora todo Pero el teatro sucede. parecía más complicado, Marina, antes hacer eso. Y ahora ya parece que ya no. Estamos más conectados, más informados de todo, ¿no? Sí, esta obra es especial por el tema, es muy atractivo para la gente. Tiene un final, ¿Qué no nos vas a decir? No, un final totalmente inesperado. ¿Ah, sí? Como el Es del poema. increíble. Yo cuando leí la obra me quedé sorprendido con el final. Lo mismo sucede con el público. Le pedimos al público que no cuente el final por obvias razones. Es una obra que tiene eso, una sorpresa al final inesperada, Julia, sorpresiva, ¿cómo te- impactante.
Julia, ¿cómo te adentraste a la literatura erótica? ¿Hubo algún autor que te dijo a ti misma, este es el camino que tú debes seguir, o fue una cosa espontánea? ¿Cómo fue? Me atrevería a decir que no me encanta la etiqueta literatura erótica para lo que hago, porque no solo trato del erotismo, sino creo que más bien lo resumiría como este impulso vital que me empuja a escribir. Que en ocasiones sí abordo el erotismo, el amor, el deseo, el desamor, porque cuando escribes de amor necesariamente estás escribiendo de desamor también, pero no solamente. ¿Y cómo me adentré a la literatura, a escribir? Era yo muy niña cuando empecé a leer pues las cosas que había en mi casa. No teníamos una gran biblioteca, pero era más o menos buena lo que había ahí. Y ahí me descubrí la poesía sin saber ni qué era, sin tener idea de nada, solo leía las cosas y me sonaban, me parecían cancioncitas, y entonces me los aprendía de memoria. Después me enteré que me estaba aprendiendo a Manuel Acuña, a Amado Nervo, algo de Neruda, pero eso lo supe muchos años después. Y el impulso fue empezar a tratar de copiar eso. ¿Qué es lo que hace un poema? ¿O qué es lo que hace a un poema? ¿Qué requisitos debe cumplir un poema? A ver, ¿por qué este es un poema? Yo sí sé por qué, pero quiero que tú me lo digas. Primero porque a mí me encanta y me llega. Fíjate, catecismo. Lo voy a leer completo. Es larguísimo. Lo voy a leer completito. Se llama catecismo. Los dos. Los Dios. Nada más. ¿Te gustó? Me encanta. ¿Ya? Sí. Los dos, los Dios. Es un poema. Pero a ver, tú dime con tus palabras. No sé, todos recordamos los poemínimos, los haikus, Efraín, el gran cocodrilo, en fin. Pero, ¿qué es lo que hace un poema, pues? Paul Valéry pedía dos cosas de un poema. Le son et l'essence, el sonido y el sentido. Es decir, por un lado, una sonoridad, una cierta musicalidad, una intención estética con la materialidad de las palabras, porque las palabras no solo son significados, también tienen una cualidad que se siente en la boca. Claro. Entonces, por un lado, el sonido, y por otro lado, el sentido, que diga algo, que pretenda, aunque no lo logre, pero al menos que pretenda revelar algo que no sabías que sabías. Felisberto Hernández decía que un poema es como cuando alguien deja entreabierta una puerta y otro se asoma a ver qué hay ahí dentro. Eso es lo que creo que debe ser un poema. Espero que se lo sea. Sí, claro. Juan Ignacio, tú tienes un padre muy famoso en la misma profesión en la que tú te desempeñas. ¿Es un lastre ser hijo de Ignacio López Tarso? Pues ya a mis 55 años, Ya no. 35 de carrera, ya el lastre ya me sumió definitivamente. Pues sí ha pesado, ¿no? ¿A quién no le pesa? Me preguntabas hace poco. Pero fue ¿Por fuera qué del me aire, quité que el conste. López Tarso? Yo no soy López Tarso. Me dejé el Aranda, que es el de mi mamá, que tú conociste. Sí. Me quité López para que no hubiera ninguna. No, eso fue muy valiente de tu parte, semejanza. siempre te lo he dicho. Pero hablo ¿no? y se me nota. Digo, tú lo claro, sabes. y me lo Hubiera notan, sido más entonces, cómodo quedarse Sí, con el apellido sí, y simplemente López decir, Tarso oye, suena. pues sí es mi apellido, ¿no? Así me llamo. Colgarse Pero de- no, sí era exactamente estar arrastrando un hombre, sentir un peso definitivo encima y quise... ¿Dónde? ¿Dónde y cuándo? Estamos en el Foro Lucerna, que está en el Teatro Milán. Es Lucerna, esquina con Milán. El Muy teatro, bonito. sí, muy bonito. Que Bellísimo remodelaron espacio. Mariana Garza Cómodo, y Pablo agradable, Perroni. muy bonito lugar. Y es un lugar además que tiene mucha vida. Hay mucho Sí. restaurante por ahí en la noche. Entonces pueden comer antes de la función, cenar después de la Y ahí función. había antes el Teatro Milán, ¿no? Sí, Siempre exactamente, estaba el lo Teatro Milán. remodelaron. Ah, en si realidad. vamos a verte, luego nos invitas. ¿O qué, a cenar? claro, los invito a cenar. Bueno, órale, perfecto, me parece muy bien. Ya ¿Qué días estuvo. querías saber? Viernes, sábado y domingo. Los viernes a las 8, sábado damos 2 funciones, 6 y 8, y domingo 5:45. ¿Dónde? Teatro Céntrica, salida Toluca, Sí. lejos. Si te subes al segundo piso y vas por la Supervía, 22 minutos. Rapidísimo. exactamente. Hay que llegar por ahí. Un lugar Que además espléndido, es un un- teatro enorme. con todas Estamos las jueves, viernes, sábado y comodidades, sí. domingo. Ya llevamos 200, vamos Wow. muy bien encaminados para otras 300. Se habla ya de gira, en fin, en enero. Hay futuro para Y Bajoterapia. Julia, ¿dónde encontramos tus obras? No Eh, solamente estas, sino tus obras. Gracias. Sí, Te sí, traíamos ganas, traíamos ganas de entrevistarte desde hace un mes y cacho, sé. Sí. pero no salía tu libro. Muchas gracias. Se tardó es muchísimo. Que como fue el Ya premio, salió por fin. El premio se otorgó en Uruguay, entonces, bueno, cuestiones de... en fin. Logística. Pero ya está en Sí, México. sí. Está en librerías Gandhi y en librerías El Péndulo, como de las grandes cadenas. Y luego están otras pequeñas, Librería Icaria, que es parte de la Escuela de Escritores, donde soy maestra también, y en la antigua Librería Madero, que está en Isabel la Católica, y en la Librería Jorge Cuesta, en la Zona Rosa. Puedo, con la confianza que nos tenemos,
obsequiárselo. Por favor. Porque vi que le echó ojo y Sí, que como diciendo... se me antojaba muchísimo. ¿Verdad? Sí, Está padre. sí. Y yo El te de la prometo que te 41. mando uno. Gracias. A ti, Juan Ignacio, te Pero mando uno. una vez, muy Por bien. supuesto. Buenísimo Bueno, título. pues gracias y Ha mucho sido- gusto por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Es gratísimo platicar con Gracias, ustedes. de verdad. Igualmente. Nosotros continuamos. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar. Intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da. Claro que ya la reconocieron ustedes, es nuestra querida y admirada Eugenia León con este tema Caótica Belleza que forma parte de su nueva propuesta discográfica Una Rosa Encendida. Y vámonos a los tips de libros. A ver, Sergio. Yo traigo Beatriz Rivas, Jamás Nadie. ¿Qué traes? ¿Es en serio? ¿Qué traes? Beatriz Rivas, Jamás Nadie. Bueno. Coincidimos el señor Sarmiento No, y yo. bueno, no está me bien. digas. Pero ¿sabes qué? No me sorprende. Beatriz Rivas escribe realmente maravillosamente bien, te atrapa de inmediato. Y esta historia sobre los abusos, la discriminación contra los trabajadores, los inmigrantes chinos en México, a mí me pareció extraordinaria. Bueno, aparte de los abusos y todos los crímenes. En contra O sea, de los chinos. los matamos por miles. Así es. Por miles en varios estados de la República. Aquí lo relata Beatriz, lo mismo en Baja California, que en Sonora, que en Coahuila. Hicimos matanzas de chinos a los que trajimos desde China para que trabajaran por En muy los poco dinero. ferrocarriles. Ujú. Y luego los matamos. Así es. Y también en este libro, Jamás Nadie, Beatriz Rivas, nos ofrece una serie de reflexiones sobre lo que es el problema de la migración, pero además todo escrito con esta belleza con la que usualmente escribe nuestra amiga Beatriz Rivas. Además, muy interesante porque es la historia de Yan. Yan es el protagonista, un chino que vino a México en esas condiciones terribles, pero la historia la escribe Mia, que es la hija Así es. china, mexicana, del propio Yan. Entonces, es O sea una- que hoy una recomendamos la misma obra. mujer- la misma obra. Algo bueno debe tener. Escritora, una escritora formidabilísima, Beatriz Rivas. Qué bueno que coincidimos en la admiración por una escritora de esta naturaleza, mi querido Sergio, y de este nivel como Beatriz, a quien le enviamos un saludo. Y pues así estamos llegando al final. Pues sí, llegamos al final de esta emisión. Los esperamos aquí la próxima semana en lo que será nuestra emisión número 118. Hasta entonces, hasta siempre.